Gloria sea nuestro Dios. En esta oportunidad, hermanos, continuamos con la enseñanza de lo que viene siendo el Evangelio de Mateo. Recordarán que en las últimas semanas estuvimos aprendiendo acerca de diversos milagros por parte de nuestro Señor Jesucristo. En el relato de Mateo, hermanos, como lo estamos viendo, lo estaremos viendo, el patrón continúa del versículo 27 al versículo 34. Nos encontramos con dos milagros más. En esa oportunidad, dos ciegos reciben la vista y un mudo habla. En la sanidad del mudo que vemos en el verso 32, podemos ver que la consecuencia de tal condición de esta persona era el segundo caso de endemoniado que nos encontramos en el Evangelio de Mateo. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. La condición de esta persona es que estaba mudo, pero lo que lo causaba era un demonio, estaba endemoniado. Versículo 33, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hay un punto muy importante, hermanos, que nosotros nos encontramos en este relato que no tocaremos el día de hoy. La razón por que no tocaremos este punto, hermanos, el día de hoy es porque en el próximo capítulo nuestro Señor Jesucristo trata el mismo asunto, pero a más detalle. Después, en el capítulo 12 del mismo libro de Mateo, encontramos el mismo punto, pero con la enseñanza completa de lo que encontramos ahí. Por esas razones, hermanos, el día de hoy no vamos a ver esta escena, pero vamos a regresar ahí cuando lleguemos en el próximo capítulo. El día de hoy, hermanos, vamos a estar aprendiendo de los versículos 35 al 38 de Mateo capítulo 9, que tiene que ver con la mies y los obreros. Leamos Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el versículo 35, hermanos, de Mateo 9, como lo acabamos de leer, Mateo concluye con la certificación de Jesús en cuanto a su autoridad divina y las credenciales mesiánicas. No significa que conforme vamos avanzando no nos vamos a encontrar con más escenas donde nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo los grandiosos milagros, porque sí lo continuamos viendo, pero el punto es, hermanos, que el propósito principal del capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo, de acuerdo como lo relata Mateo, era dejar en claro las credenciales y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que deja ese punto en claro, vemos en el versículo 25, dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo 35, hermanos, es verdaderamente interesante en la secuencia que presenta Mateo, porque cuando llegamos aquí, hermanos, es como si Mateo se detiene, se pone a pensar o a recordar y palabra por palabra menciona lo mismo que mismo Mateo mencionó en el capítulo 4 de Mateo, versículo 23. Si vemos, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 23, dice exactamente las mismas palabras. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Son las mismas palabras que encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 35. Notemos por un minuto, hermanos, la secuencia de eventos. En el capítulo 4 de Mateo, hermanos, Mateo nos está relatando el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Mateo capítulo 4 donde vemos que nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio. En el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7
nos encontramos con el sermón más popular por nuestro Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. En el capítulo 8 y capítulo 9 vemos las maravillas y prodigios que autenticaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para finalizar esta etapa, Mateo termina con las mismas palabras que menciona cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio. Es como si hace un círculo de palabras, las menciona al principio del ministerio, una vez que dejen claro la deidad, termina con las mismas palabras. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Conforme nuestro Señor Jesucristo va avanzando, hermanos, la palabra nos enseña que Él iba a las diferentes aldeas vecinas, predicando primordialmente el evangelio del reino y continúa llevando a cabo sus maravillosas obras, llevando a cabo todos esos prodigios de los cuales ya hemos aprendido. Pero cuando llegamos al versículo 36, hermanos, se nos presenta el panorama general del ministerio de nuestro Señor Jesús, hermanos, pero a la vez en estos versículos que vamos a leer podemos ver la compasión del Maestro, la compasión del buen pastor, la compasión del Rey de Reyes y Señor de Señores por la multitud. Y es en esto, hermanos, en lo que nos estaremos enfocando en esta oportunidad. Dice el versículo 36, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muchos comentaristas están de acuerdo que cuando llegamos al versículo 36, lo que se nos está relatando es de que conforme Jesús iba visitando las diferentes aldeas y ciudades, Jesús se detiene en un lugar elevado, posiblemente una colina, en la cual nuestro Señor Jesucristo, parado en ese lugar alto, podía ver a toda la multitud que venían en pos de Él. Muchos de ellos, como lo hemos estado viendo, lo buscaban porque querían sanidad física para ellos mismos. Otros lo buscaban porque querían sanidad para un familiar o para un amigo. Sea como sea el caso, una cosa está clara hasta este punto, y eso es de que pocos, si es que hubiese alguno, habían encontrado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si recordamos las predicaciones de las semanas pasadas, hermanos, ¿cómo la iban a encontrar? ¿Cómo es posible que ellos encontraran esa paz que sobrepasa todo entendimiento si sus propios líderes los estaban cargando con aquella enorme lista de prácticas legalistas, reposos, ayunos y muchas de las otras cosas de las cuales ya aprendimos? Esta gente a la cual nuestro Señor Jesucristo está viendo, que dice que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, eran personas que nuestro Señor Jesucristo pudo ver que era gente oprimida por las enormes y pesadas cargas que los fariseos, sus líderes, estaban poniendo sobre ellos. Y Jesús los ve, hermanos, como solamente Jesús puede ver a la gente, como Él nos ve a nosotros, con su corazón maravillosamente compasivo. Ve la enorme necesidad que había en esta multitud, los podía ver como personas abandonadas, a los cuales sus líderes religiosos, sus pastores, les habían abandonado y por lo tanto estaban pereciendo en esos campos llanos. Estas ovejas, usando las palabras que nuestro Señor Jesucristo usa, estaban angustiadas y desamparadas. Estaban completamente exhaustas, estaban expuestas a las bestias rapaces, estaban expuestas al viento, al hambre y a la sed. Interesantemente, al ver que nuestro Señor Jesucristo usa la similitud de la oveja, cuando nosotros investigamos un poco en cuanto a las ovejas, nos daremos cuenta, hermanos, que la oveja es uno de los animales domésticos más dependientes. De tal manera que si a la oveja se le deja de dar el cuidado debido, esa oveja por sí misma no tiene la menor idea qué hacer. Y es la imagen, es la ilustración que nuestro Señor Jesucristo está tomando para mostrar la condición de la humanidad. Jesús en una colina ve a toda la multitud, pero Él ve la gran necesidad que había en ellos. Y no hablando, hermanos, de las necesidades en sus cuerpos, porque como lo hemos visto hasta aquí, hermanos,
Nuestro Señor Jesucristo veía esa parte de las enfermedades, dolencias, todas las cosas que ya hemos aprendido, hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo fue conmovido a un nivel mayor y más profundo por aquellas necesidades que no pueden ser vistas al ojo humano. Nuestro Señor Jesucristo, que analiza, escudriña y conoce las intenciones del corazón, pudo ver la más grande necesidad en esta multitud de ovejas, una necesidad que lamentablemente ni siquiera ellos mismos estaban conscientes de la gran necesidad. Y la gran necesidad era y es ser libres de la esclavitud del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se dejó engañar por las apariencias que aquellos líderes presentaban. Nuestro Señor Jesucristo conocía a la perfección cuál era verdaderamente la condición en la que cada uno de estos seres se encontraba. Y cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo ve a estas ovejas, dice que estaban desamparadas, dispersas. Y quiero compartirles, hermanos, cuando nosotros escudriñamos el significado de estas palabras, ¿qué es lo que Jesús vio cuando vio a esta multitud? La primera palabra que usa para desamparados es la palabra original, scuyo. Y esta palabra, hermanos, tiene el significado principal de algo despellejado. Es como a un animal que le tomamos la piel y se la arrancamos, se la quitamos por completo. Pero también se aplica a criaturas acosadas o gravemente perturbadas. A menudo se relaciona con las ideas de ser maltratados, magullados, mutilados, destrozados, agostados y exhaustos. Esta es la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo usó cuando vio a esa multitud que iban en pos de Él por diferentes razones. Y dice que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión porque vio todo lo que acabo de describir en la vida de estas personas. Pero la siguiente palabra que nuestro Señor Jesucristo usa para describir la condición de esta multitud es dispersas. La palabra original aquí es la palabra ripto. Y esta palabra tiene el significado básico de encontrarse derribados, postrados, totalmente indefensos como por una herida mortal. Es como si alguien fue herido, hermanos, y fue dejado para que agonizase sus últimos minutos solo. Esta es la idea, o esta es la visión, la ilustración que nuestro Señor Jesucristo, parado en aquella colina, vio de toda aquella multitud que estaba cerca de Él. Ovejas dispersas, ovejas desamparadas, agotadas, destrozadas, exhaustas, como alguien que ha sido dejado a su propia suerte para que agonice los últimos minutos por sí solo. Esa, queridos hermanos, era la condición que nuestro Señor Jesucristo vio en esa multitud de ovejas. Lamentablemente es la misma condición, hermanos, en la cual el mundo alrededor de nosotros se encuentra. Parte de la intención de los textos que podemos ver aquí, hermanos, es para que nosotros podamos ver la compasión de Jesús, pero que podamos entender, hermanos, cuál es la condición en la que este mundo se encuentra. Porque muchas veces nos podemos llenar de conocimiento, pero si en nuestro corazón no radica la misma compasión que estuvo presente en Jesús por aquella multitud perdida, estamos perdiendo el tiempo, nosotros como iglesia. Dichas ovejas estaban impotentes, indefensas, espiritualmente maltratadas, derribadas y sin liderazgo ni provisión. Quienes afirmaban ser sus pastores, hermanos, eran los escribas y fariseos, pero esos mismos pastores eran los responsables, principalmente en gran manera, por la gran confusión y desesperanza que existía en estas ovejas que nuestro Señor Jesucristo ve. Ellos eran los responsables en mayor parte de la condición actual de las ovejas. Estos líderes religiosos, como lo vimos y lo continuaremos viendo, hermanos, no llevaban a estas ovejas a los pastos espirituales, no las alimentaban, no les daban de beber. No vendieron sus heridas, pero ¿qué es lo que sí hacían? Las maltrataban espiritualmente de manera brutal, no tenían compasión, no tenían amor por ellas. Los líderes que supuestamente debían de suplir las necesidades para ellos,
las habían dejado agotadas, desoladas y desesperadas. Nuestro Señor Jesucristo, en el mismo libro de Mateo, en el próximo capítulo, se refiere a estas ovejas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa era la condición de esta multitud, y era la condición que nuestro Señor Jesucristo, que conoce las intenciones de los corazones, pudo ver de una manera clara. Yo solamente me puedo imaginar al Maestro de Maestros, posiblemente con lágrimas en sus ojos, parado en aquella colina, ve y dice, tuvo gran compasión. Tuvo gran compasión de ver la mortandad, ver la condición de toda esa multitud, pero para eso vino Cristo a esta tierra. Lamentablemente, como lo mencionamos y como lo continuaremos viendo, hermanos, la condición principal o la causa principal por la cual estas ovejas se encontraban en ese estado es porque no tenían quien les guiara. Ellos tenían el título, tenían el gafete de líderes religiosos, pero en cuanto a la función no habían hecho absolutamente nada. Y por lo tal, el estado espiritual de estas ovejas era verdaderamente lamentable. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, hermanos, podemos ver que la condición en la cual estas ovejas se encontraban por la carencia de pastores genuinos no era absolutamente nada nuevo. De hecho, lamentablemente lo podemos ver como un patrón a lo largo de la historia. Si nos vamos aproximadamente, hermanos, 600 años antes de la escena que acabamos de leer, llegamos al libro del profeta Ezequiel. Quiero que me acompañen, por favor, sin perder Mateo capítulo 9. Ezequiel capítulo 34. Pues en el libro de Ezequiel, específicamente el capítulo 34, una vez más, aproximadamente 600 años antes de que Jesús viniese a tierra, vemos la reprensión por parte de Dios a través de su profeta para los falsos pastores de Israel. Y pongamos mucha atención a la reprensión, hermanos, porque cuando lleguemos a los detalles un poquito más avanzados en estos versículos, nos vamos a dar cuenta de la similitud tan grande que existe en el relato de Ezequiel capítulo 34 y lo que el maestro vio en Mateo capítulo 9. Dice Ezequiel capítulo 34, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza ¿contra quién debía de profetizar? Contra los pastores de Israel. La palabra de reprensión que Dios le da al profeta Ezequiel, le dice, siervo mío, Ezequiel, ve y profetiza en contra de los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel. Hemos aprendido en repetidas ocasiones que cuando la palabra nos presenta ay, es una palabra de juicio. Y lo que está diciendo aquí, juicio para los pastores de Israel, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Desde los tiempos del profeta Ezequiel podemos ver que los pastores que debían de apacentar a las ovejas, más bien se estaban apacentando a ellos mismos. Versículo 3. Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. En vez de cuidarlas, apacentarlas y guiarlas, estos pastores estaban enseñoreando de las ovejas de Israel con dureza y con violencia. Versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Notemos los siguientes detalles. Y se han dispersado. Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron ¿qué? Esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.
Pongamos atención a las palabras que Dios está hablando a través del profeta Ezequiel. Estas ovejas a las cuales Dios está hablando como reprensión a los falsos pastores a través de Ezequiel estaban dispersadas, perdidas. Es la misma escena que nos encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 600 años atrás de este relato, por dichas ovejas, dice Dios a través del profeta, no había quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Versículo 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Ahora viene la reprensión o el juicio por parte de Dios hacia dichos falsos pastores. Versículo 8, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy en contra los pastores, estoy contra los pastores. ¿Y qué dice? Demandaré mis ovejas de su mano. El juicio de Dios, la demanda de Dios vendría para estos pastores que tenían una enorme responsabilidad delante de Dios, pero que habían hecho conforme a ellos mejor les plació. Pero continúa diciendo, y les haré dejar de apacentar las ovejas. En otras palabras, las ovejas genuinas les serían arrebatadas, les serían quitadas. En otras palabras, ustedes tienen todas estas ovejas que no están cuidando, no están apacentando, no están guiando, sino que se están enseñoreando de ellas. Por tanto, dice Dios, yo haré que esas ovejas se aparten de ustedes, les serán quitadas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo, es Dios hablando a través del profeta, hermanos, yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Pasan 600 años y la historia se repite. Llega el maestro de maestros y se encuentra con una multitud que están en la misma condición y hace exactamente lo mismo. Las ovejas verdaderas le son quitadas a todos estos falsos ministros que lo único que hacían era poner una enorme lista de cargas sobre ellos. No las apacentaban, no las guiaban, se enseñoreaban sobre ellas. Podemos ver a lo largo de la palabra, hermanos, cómo cuando una mujer quedaba viuda, estos líderes religiosos iban a la casa de estas mujeres viudas para orar. Pero en realidad lo único que hacían era quitarles el dinero. Y nuestro Dios habla en contra de ese tipo de falso ministro. Ahora, podemos ver como patrón, hermanos, que las ovejas genuinas de nuestro Señor Jesucristo no permanecen en ese estado con los falsos ministros. Por lo contrario, las ovejas de Cristo serán guiadas a pastos verdes. Y como lo podemos ver, hermanos, y lo veremos de una manera más ilustrada mucho más adelante, las cabras sí pueden permanecer por el resto de sus vidas con este tipo de falsos ministros. Y podemos ver estas ideas o estas escenas, hermanos, y podemos decir, qué lamentable. Qué lamentable la visión del profeta Ezequiel, la palabra de Dios a través de él. Qué lamentable y triste aquella escena que el maestro de maestros ve el momento que se para en aquella colina. Pero, queridos hermanos, las cosas no han cambiado el día de hoy. Muchos líderes religiosos hoy todavía se esfuerzan por mantener al pueblo de Dios, al pueblo del reino, alejado de Dios. ¿Y de qué manera lo hacen? Distorsionando y contradeciendo la palabra de Dios y a la vez pervirtiendo el camino de salvación. En vez de guiar a las ovejas al pastor de pastores, las guían a ellos mismos. Con mensajes falsos les presentan un camino torcido. Al evitar
hablar toda la dieta que viene siendo todo el consejo de nuestro Dios Todopoderoso, selectivamente escogen de una manera muy sutil qué palabras sí presentar para que ese engaño continúe, de tal manera que el estado de dichas ovejas viene a ser exactamente el mismo que Ezequiel vio, pero que también nuestro Señor Jesucristo vio. Ovejas dispersas, desamparadas, exhaustas, descuidadas, con falta de guianza. Y las cosas siguen siendo las mismas, aunque ciertos métodos sí continúan evolucionando, si lo queremos poner de esa manera. Vean lo que dice, hermanos, el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 16, porque lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es uno de los métodos actuales, hoy en día, 2023, que nos encontramos, que más comúnmente son usados para desviar, para aprovecharse, para llevar a cabo un descuidado de las ovejas por parte de los falsos ministros. Mucha atención, Jeremías capítulo 23, versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan, ¿cómo dice? Vanas esperanzas. El pastor de pastores ha mandado, ha guiado que se alimente con la verdad. Y como cada uno de nosotros sabemos, hermanos, la verdad es dura, la verdad ofende, la verdad golpea. A través del profeta Ezequiel dice: no es mi palabra como piedra o como martillo que despedaza la piedra. La palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo es dura, es amarga. El mismo profeta Ezequiel decía que cuando puso ese rollo en su boca fue demasiado dulce, pero cuando bajó a su vientre fue verdaderamente amarga. La palabra de nuestro Dios, hermanos, tiene todos esos efectos. Cuando una persona está caminando en pecado y se habla en contra del pecado, esa verdad va a golpear la conciencia de esa persona. Si una persona está caminando como no debe y se trata ese tema detrás del púlpito, el corazón de esa persona será golpeada. Pero ahora imaginen si nosotros hacemos exactamente lo que estaban haciendo los falsos pastores en el tiempo de Ezequiel, pero como lo estamos viendo también con el profeta Jeremías. En vez de presentar la verdad, por muy incómoda o dura que fuese, ellos no alimentaban con dicha verdad, ellos alimentaban con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Vean el versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿A quién irritan? A Dios. Y vean lo que estos falsos ministros les decían a las personas que irritaban a Dios. Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. El lenguaje hoy en día es un poco más actualizado, pues puede que haya personas que viven prácticas de pecados, pero las vanas esperanzas con las cuales se está alimentando sí son un poquito más sofisticadas. Dios tiene un grande plan para tu vida y tú eres el escogido del Señor y Dios ya me mostró lo grande que va a hacer contigo. Cuando en realidad lo que Dios quiere es que esa persona se arrepienta de sus pecados. Pero ¿qué es lo que hacen? Alimentan con vanas esperanzas. En vez de que esa oveja sea corregida para que regrese al camino del maestro, con estas vanas esperanzas, lo único que están haciendo es entenebrecer más su corazón de tal manera que la oveja se comienza a alejar, alejar. De tal manera que ya son presa fácil para todo este tipo de lobos rapaces y ni cuenta se dan. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. La instrucción por parte de Dios: no los escuchen, apártense de ellos. Ay, hermano, pero qué falta de amor.
dirían algunos, por falta de discernimiento, por falta de ver el consejo completo por parte de nuestro Dios. Y queridos hermanos, cuando nosotros entendemos lo preciado que es una alma para el Rey de Reyes y Señor de Señores, vemos qué tan seria es la circunstancia en la que nos encontramos. Lamentablemente, la gente que se dedica a esto, hermanos, aparentemente no tiene ni la menor idea. Pero queridos hermanos, hay un juicio reservado, hay un juicio específico para ese tipo de personas. Específico, hermanos. El libro de Judas, vean lo que dice, capítulo 1, versículo 4. Todo el libro de Judas, hermanos, solamente tiene un capítulo, pero todo el libro de Judas está dedicado como una exhortación en contra de los falsos ministros. Y dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y vean lo que dice a continuación. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hay una condenación reservada para este tipo de líderes religiosos, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero estas personas, ¿de qué manera lo hacen? A través de vanas esperanzas, a través de torcer la palabra de Dios y ponerle su propio significado. Decirle a las personas que van camino al infierno, paz tendréis. Cuando lo que esas personas necesitan escuchar es arrepiéntete. Pero les dicen, paz tendréis. Lo mejor viene para tu vida. Dios tiene maravillosos y grandes planes para ti. Interesantemente, en el mismo libro de Judas, capítulo 1, versículo 16, continuamos viendo el mismo patrón de cómo estos falsos ministros obran. Versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca, ¿cómo hablan estas personas? Cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Oh, hermano, Dios me reveló que tiene un gran plan para ti. Hermana, Dios me reveló esto, el otro. Andan adulando nada más a la gente. Adulando a la gente para sacar provecho. Lamentablemente, al adular a las personas para sacar provecho, a la vez lo que está pasando es que esa oveja que está descarriada, en vez de que regrese a la senda puesta por nuestro Señor Jesucristo, lo que están haciendo es que más y más las están extraviando. La promesa por parte de Cristo es que toda oveja genuina va a regresar a su debido tiempo. Y Dios pondrá sobre ellos pastores que verdaderamente les guíen. Pero como ya lo mencioné y lo enfatizaré, hermanos, las que no son ovejas, las que son cabras, pueden estar el resto de sus vidas con este tipo de ministros. Puede ser su propio juicio para ellos mismos. Pero como lo podemos ver, las personas que debían de hablar la verdad de Dios para guiar, alimentar a las ovejas, hablaban palabras dulces, adulando a las personas para sacarles provecho. A este tipo de falso maestro, nuestro Señor Jesucristo llamó ladrones y salteadores, extraños, el tipo de persona al cual nosotros como iglesia tenemos la instrucción de huir de ellos. Ahora, uno se puede preguntar, hermanos, ¿por qué tanta importancia en cuanto a eso? Incluso, hermanos, hay personas que posiblemente puedan decir, bueno, en Iglesia Bíblica Sublime Gracia se habla mucho en contra de eso. Quiero dejar algo en claro, hermanos. La responsabilidad de todo ministro no es predicar lo que el ministro quiere. La responsabilidad del ministro es predicar todo el consejo de Dios. Y si nosotros predicamos todo el consejo de Dios, hermanos, te vas a encontrar con exhortación tras exhortación tras exhortación en contra de los falsos ministros. Lo encontrarás en Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Efesios, Apocalipsis, por donde quiera lo vemos. Entonces, si por donde quiera lo vemos, es nuestra responsabilidad hablar lo que está aquí y no lo que yo quiera hablar. Pero la verdad tan importante, hermanos, todavía de una manera un poco más
directa la encontramos en el versículo 37 de Mateo capítulo 9. Para este entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ya dijo. Regresemos a Mateo capítulo 9, ya dijo, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Está Jesús en la colina, ve a la multitud de personas, tiene compasión de ellas, se conmueve. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y llegamos al versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Podemos ver que del versículo 36 al versículo 37 nuestro Señor Jesucristo hace un cambio de metáfora. En el versículo 36 nos está presentando la metáfora del pastoreo con las ovejas. Pero cuando llegamos al versículo 37, ahora la metáfora cambia del pastoreo a la metáfora de la cosecha. El motivo por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo viene siendo el mismo, pero ahora nos encontramos con una metáfora diferente y es importante que notemos lo siguiente, hermanos. La metáfora que encontramos en el versículo 37 tiene que ver primordialmente con el juicio que se aproxima para este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no solamente ministró porque era su naturaleza tener compasión de las personas y porque veía la necesidad que radica en ellos. La razón principal por la que Jesús ministró es porque cada una de esas personas enfrentan el juicio de Dios si no se arrepienten. Y ante tal panorama, nuestro Señor Jesucristo dice que le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Cuando nosotros vemos el contexto general de la palabra mies, hermanos, en toda la Escritura, lo podemos ver como una cosecha final. Pero el contexto primordial cuando vemos la palabra mies, hermanos, está hablando algo que es cortado, pero específicamente para ser lanzado al fuego. Mucha atención. El contexto principal que vemos desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuando se habla de la mies, tiene que ver con algo que es cortado al fin de la cosecha y echado al fuego. Les quiero mostrar unos ejemplos rápidamente. Vamos al profeta Joel capítulo 3 versículo 11. Joel capítulo 3 versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Mucha atención. Porque ahí me sentaré. ¿Para qué se va a sentar? Para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y vean lo que dice a continuación: echad la hoz, porque la mies está madura. La mies está lista. La mies está preparada. Echen la hoz, porque yo me he sentado para juzgarlos. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Podemos ver el mismo panorama a través del profeta Isaías, usando la misma palabra en el mismo contexto. Pero incluso podemos ver una imagen mucho más cercana a lo que estamos viendo en Mateo, pues nuestro Señor Jesucristo, cuando da la parábola del trigo y la cizaña, nos encontramos con la siguiente explicación: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es la aplicación principal de la mies? El juicio de Dios que viene sobre todo aquel que no se arrepiente y que no ha confiado en Él. Y el panorama que vio Jesús, hermanos, no fueron 5 personas. Eran multitudes, y por eso dice Jesús: la mies es mucha. Son muchas las personas que se dirigen camino al infierno.
Y las personas que les están advirtiendo son muy pocos. Personas camino al infierno. Y personas que en vez de advertirles y presentarles el verdadero evangelio, les están presentando cómo vivir tu mejor vida hoy. ¿De qué te sirve vivir tu mejor vida hoy si el día que despiertes después de partir de esta tierra estarás en las llamas del infierno? De nada te sirve. La parábola que acabo de explicar que nuestro Señor Jesucristo presenta es que la mies sosiega, se llevará a los justos a la bendición eterna, pero el énfasis, hermanos, como lo podemos ver claramente, está en el juicio. Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, todos los que hacen iniquidad. Y a estas personas los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es fácil, hermanos, perder lo eminente de vista de lo que viene siendo el juicio final y lo que viene siendo el infierno. Pero el cristiano que pierde de vista el juicio final, el cristiano que pierde de vista lo que viene siendo la condenación del infierno, pierde de vista por completo la razón primordial por la cual debemos de evangelizar. El propósito del evangelismo es llevar las buenas nuevas a todas aquellas personas que van camino al infierno. Y solamente un tipo de mensaje les puede salvar a ellos. De nada me sirve que yo llegue con esa persona que va camino al infierno a presentarle sanidad física, a presentarle estabilidad financiera. De nada me sirve presentarle eso si va camino al infierno. Alguien escribió lo siguiente sobre el juicio del infierno. Y dice lo siguiente: no hay manera de describir el infierno. Nada en la tierra puede comparársele. Ninguna persona viva tiene una idea real del infierno. Ningún loco en las más salvajes huidas de la demencia vio alguna vez su horror. Esos cuentitos de que una niña o persona fue al infierno y regresó, hermano, eso es mentira. Ningún hombre en delirio imaginó alguna vez un lugar tan totalmente terrible como este. Ninguna pesadilla que rauda desfilará por una mente afiebrada puede producir un terror que coincida con el más suave infierno. Ninguna escena de crimen salpicada de sangre y con una herida rebosante ni siquiera sugeriría una repugnancia que pudiera tocar las tierras fronterizas del infierno. Y la mies, la multitud, los millones de personas que nuestro Señor Jesucristo vio, pero que lamentablemente están alrededor de nosotros, para allá se dirigen. Son muchas las personas que van al camino al infierno. Y dice nuestro Señor Jesucristo, y los obreros son pocos. Las personas que verdaderamente están dispuestas a hablarle a esa persona lo que esa persona necesita, aunque en el momento va a golpear su conciencia, porque si somos sinceros, ¿a quién le gusta decir que es un pecador? ¿A quién le gusta escuchar que se debe de arrepentir? ¿A quién le gusta escuchar que no se puede salvar por sí mismo y que debe de depositar su confianza en Cristo, pues solamente en Él hay salvación? Ese no es un mensaje popular, hermanos. Es un mensaje rechazado. Y por la dureza del mensaje es porque hay obreros pocos. Nadie tiene una idea tan clara del infierno como las personas que están en ese lugar en este tiempo. Pero nuestro Señor Jesucristo de la misma forma conocía la tragedia y la angustia de tal destino en el infierno, que Jesucristo mismo fue el que nos dio los más grandes detalles que tenemos de ese lugar. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo fue el mismo que escribió que su fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el caso de Rico y Lázaro, aquel hombre rico rogaba al Padre Abraham: Padre Abraham, moja la punta del dedo de Lázaro para que venga a refrescar mi lengua, porque tengo mucha sed, estoy siendo atormentado. Abraham le dijo: aunque él quisiera ir para allá y tú quisieras venir para acá, es imposible. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 9:27, de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. El limbo no existe. No existe el purgatorio.
Si el purgatorio existiese, entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? Si tú te puedes salvar a través de las oraciones de las personas en esta tierra, entonces Cristo murió en vano. La oportunidad de la vida eterna es hoy. El arrepentimiento es hoy. Y personas que van camino al infierno están alrededor de nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tienes la misma compasión por esas personas perdidas que Cristo tuvo cuando los vio? Que dice que tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no desea que ninguna persona termine en ese lugar de tormento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos enseña que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es precisamente por eso que nuestro Señor Jesucristo, viendo a las multitudes, les enseñó, les predicó y las curó, con el propósito final de que pudieran ir a Él, el pastor de pastores, el buen pastor que da su vida por las ovejas, el buen pastor que verdaderamente apacienta como nadie lo puede hacer, el buen pastor que guía como nadie lo puede hacer. Y queridos hermanos, hay una mies de condenación que se aproxima para todos los habitantes de este mundo. Y hay un método, hermanos. Muchas veces queremos traer soluciones a este tipo de problemas de diversas formas, pero hay un método. Un solo método que Dios en su palabra estableció para que esta mies que va camino a condenación no se pierda, sino tengan vida eterna. Y lo vemos reflejado en el mismo verso 38 de Mateo capítulo 9. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El problema principal que fue un obstáculo para nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de su ministerio estando aquí en tierra es que cuando Él predicaba y curaba en Palestina, Jerusalén y todos los lugares a su alrededor, el problema principal, hermanos, es que desde aquel entonces había pocos obreros. Los obreros trabajan en el campo que se acerca a la época de la cosecha, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo para cada uno de sus discípulos que hagamos. Ni siquiera Jesús, como el Hijo de Dios, podía alcanzar a todas aquellas personas que vivían a su alrededor, en su propia nación incluso. Por lo tanto, la primera parte del método para llevar a cabo esto fue capacitar a sus 12 discípulos para que ellos predicaran el mismo mensaje que habían recibido de Jesús. Y el método, único método, para que una persona pase de la mies de la condenación a la mies de la vida eterna es la predicación del Evangelio. El Evangelio que el mundo rechaza. El Evangelio que el mundo no quiere oír. Y es por eso, queridos hermanos, que iglesias con mensajes populares están repletos de gente, porque lo único que están haciendo es rascarles el oído, diciéndoles exactamente lo que quieren oír, pero a la vez dirigiéndolos cada vez más derechito al mismo infierno. Preguntémonos por un momento, hermanos, ¿quién puede alcanzar a esas personas pecadoras, perdidas, dolidas y destinadas al infierno que necesitan oír y aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién les hablará de la situación difícil en la que se encuentran y les mostrará la vía de escape? ¿Quién les platicará del amor, la misericordia y el poder de Jesús? ¿Quién les advertirá de los falsos ministros que cada vez se van multiplicando alrededor de nosotros con mensajes falsos que lo único que hacen es desviar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién hará todo eso? Los obreros de Cristo. Y querido hermano, querida hermana, cada uno de aquellos que se hace llamar discípulos de nuestro Señor Jesucristo ha sido llamado a la misma labor. Lamentablemente no muchos quieren hacer ese trabajo. No pensemos, hermanos, que esa labor se lleva a cabo solamente detrás del púlpito. Esto es solamente una parte. La mayor necesidad está allá afuera.
con aquellas personas que interactuamos día a día. En los propios días de Cristo sobre la tierra, hermanos, los obreros eran muy pocos y siguen siendo pocos hoy en día. La necesidad primordial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo son obreros, hermanos. Y uno de los aspectos más importantes que debemos de entender es que las cifras de los obreros es poco, son muy pocos. Por eso, el siguiente paso en el método de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo vemos en el versículo 38, es que los mismos discípulos que están llevando a cabo dicha función rogaran al Señor de la mies para que enviara obreros a su mies. En otras palabras, los obreros debemos de orar por más obreros. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor de la mies es un título de Dios que lo representa como juez. El Señor de la mies, el dueño de la mies, el que tiene la palabra final, el que va a condenar a todos aquellos. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La primera responsabilidad de nosotros, hermanos, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, debe ser que nos capacitemos, pero que al mismo tiempo oremos. Y notemos este detalle, hermanos. Jesús no está pidiendo que oremos por los perdidos, aunque eso es algo que debemos de hacer, como nos enseña la carta a Timoteo. Pero Jesús, hermanos, aquí no está pidiendo oren por los perdidos. No. Está diciendo roguen al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Porque el método de salvación es el mensaje del Evangelio. Y si no hay obreros que lo presenten, no hay manera de que esas personas escuchen. Nuestra primera oración, hermanos, debe de ser para que Dios nos capacite a nosotros, pero a la vez para que el Señor envíe obreros a su mies. Posiblemente muchos de ustedes, hermanos, oran a Dios por aquellos familiares que aún no conocen de Cristo. Gloria a Dios por eso, continúen haciéndolo. Pero pensemos en lo siguiente, posiblemente muchas de sus oraciones son, Señor, pon a mi hermano, madre, padre, tío, primo, personas que le prediquen tu evangelio. La primera pregunta que te debes de hacer al hacer dicha petición, ¿estás tú dispuesta a ser esa persona para las personas con las cuales tú te estás topando? De otra manera, lo que estás orando a Dios, Dios envía personas que hagan ese trabajo. Yo no, Señor. Yo no. La responsabilidad de dichos obreros, hermanos, es para todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En la forma práctica se va a llevar a cabo de manera diferente, hermanos, pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. La mies es mucha, hermanos. Solamente salgan a la Federal y caminen por unos 15 minutos en cualquier dirección, al oeste, al sur o al norte. Vamos a ver la necesidad tan grande. La mies es mucha, hermanos. Y una parte que nos va a ayudar a nosotros a librarnos de cualquier tipo de frustración es pensar que nosotros tenemos los resultados en la mano. Si tú pensabas eso, hermano, hermana, quítate ese pensamiento de tu cabeza. No hay obrero alguno que traiga ningún resultado. La responsabilidad del obrero es presentar el mensaje. ¿Qué pasa después? No nos corresponde a nosotros, hermanos. Eso le corresponde al Señor de la mies. Nuestra responsabilidad es presentar el mensaje. ¿Qué efecto tendrá ese mensaje en la vida de la persona? No nos corresponde. Le corresponde al Señor de la mies. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, vamos a evitar el querer manipular el mensaje para que sea bien recibido por la gente. Y vamos a hablar las cosas como Dios espera que las hablemos, no tratando de ponerle azúcar para que la gente no se ofenda. ¿Es posible orar por la salvación de las personas? Claro que sí, hermanos, pero de la misma forma debemos de estar
dispuestos a nosotros ser ese tipo de obrero para otras personas necesitadas. Pero el punto principal del versículo 38 es de que debemos de orar para que Dios envíe más obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y no orar por cualquier tipo de obrero. Necesitamos, hermanos, obreros valientes, obreros que no tengan su propia agenda, sino que busquen la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa. Obreros que no cambian el mensaje fiel de Dios por un mensaje lisonjero, porque ese tipo de obreros, hermanos, los encontramos en cada esquina y el fin de semana están al 3x1. Por donde quiera nos encontramos con este tipo de falso obrero. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, hemos estado en este tiempo por mucho tiempo, sino que teniendo comezón de oír, ¿dónde predican más bonito? ¿Dónde me hablan lo que yo quiero oír? Oh, allá, vámonos para allá. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Notemos este detalle: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, si yo lo que anhelo es dinero, voy a buscar iglesias donde me prediquen de dinero. Si yo lo que anhelo es comodidad en esta tierra, voy a buscar un lugar que me predique comodidad en esta tierra. Si yo lo que anhelo es santidad y parecerme más a Cristo, buscaré una iglesia que predique precisamente eso. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, versículo 4, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Queridos hermanos, se amontonarán. Montones de falsos obreros, montones de falsos ministros alrededor de nosotros que están dirigiendo y guiando a un montón más grande de ovejas perdidas camino al infierno. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Mas yo les declararé, dice el Señor, nunca los conocí, apártense de mí. La característica principal de un falso ministro, un falso obrero que se aprovecha de las ovejas, es que precisamente, hermanos, el falso obrero, el falso ministro te va a decir lo que tú quieres oír. Serán palabras de maravilla para tus oídos. Muy acertadamente dijo el pastor Paul Washer: una de las mayores marcas distintivas de un falso profeta es que siempre te dirá lo que quieres escuchar. Nunca lloverá sobre tu desfile, te hará aplaudir, te hará saltar, te mareará, te mantendrá entretenido y te presentará un cristianismo que hará que su iglesia se vea como Six Flags por encima de Jesús. Mantendrá a las personas tan entretenidas que nunca se abordará con grandes temas como: ¿está Dios obrando en mi vida? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿Realmente he nacido de nuevo? Cuando lo único que se presenta son mensajes lisonjeros o legalistas, jamás pasarán estas preguntas por nuestra cabeza. Lo único que pasará es: ¿qué puedo hacer para tener más de esto? ¿Qué puedo hacer para estar más cómodo? El llamado verdadero al cristianismo es negarte a ti mismo, hermano, hermana, y eso implica, si fuese necesario, todas las áreas de tu vida. Interesantemente, el cristianismo moderno ha tomado todo lo que Cristo nos ha advertido y lo han puesto como: esto es lo que Cristo te está ofreciendo. La mies es mucha, hermanos, pero los obreros son pocos. Oremos al Señor de la mies para que envíe más obreros. Que prediquen la misericordia de Dios, claro que sí, pero que también prediquen la santidad y la ira de Dios, y que el juicio de Dios se aproxima. Querido hermano, hermana, el juicio de Dios está a la vuelta. Dios tiene su mano en la puerta y va a juzgar a las naciones. Lamentablemente, hermanos, la gente no entiende lo que es el juicio de Dios, pero si Dios nos da licencia, hermanos, espero que nos dé, pero cuando lleguemos a Mateo capítulo 10, versículo 26 en adelante, preparémonos para entender un poco lo que es la ira de Dios, hermanos. Necesitamos obreros que prediquen que Dios aborrece el pecado, por muy pequeño que tú crees que sea.
Necesitamos obreros que prediquen santidad antes que cualquier cosa que este mundo ofrece. Necesitamos obreros que no alimenten los deseos carnales de nuestra naturaleza caída, sino que trazando correctamente la palabra de Dios, golpea y voltea nuestra mirada a las cosas eternas celestiales que no perecen. No necesitamos, hermanos, obreros que estén presentando un mensaje selectivo de acuerdo a sus propias concupiscencias. Necesitamos lo mismo que el apóstol Pablo instruyó a los pastores en Mileto, como lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 27, donde Pablo les dijo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, hermanos. Si yo me preocupo solamente por predicar las partes bonitas, las promesas de Dios, pero estoy pasando por alto la santidad de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios, no estoy anunciando todo el consejo de Dios y por lo tal soy un obrero reprobado ante los ojos de Dios. Todo el consejo de Dios es la dieta balanceada que todas las verdaderas ovejas necesitamos, hermanos. La palabra fiel de Dios es el método para ser salvos de la mies del juicio que se aproxima para este mundo. Ovejas desamparadas y dispersas existen muchas, hermanos, alrededor de nosotros. Lamentablemente, falsos ministros que se aprovechan a ellas también son bastantes. Versículo 37 de Mateo capítulo 9, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Con esa compasión en su corazón, el maestro de maestros, el pastor de pastores, el rey de reyes y señor de señores, al ver a toda aquella multitud de ovejas que iban camino a la perdición, que eran como ovejas dispersas, desamparadas porque no tenían pastor, nuestro Señor Jesucristo dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos a Dios, hermanos, para que Dios envíe obreros verdaderos, porque la mies es verdaderamente mucha y los obreros son muy pocos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. En tu palabra, Señor, encontramos todo tu consejo, Señor. No hay una parte que sea menos importante que la otra. Si a ti te plació, Señor, a través de tu Espíritu Santo, revelar estos 66 libros para nosotros, Señor, nosotros debemos de tomar con seriedad cada uno de sus capítulos, cada uno de sus versículos, Señor. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, de que tú, cuando muy posiblemente subiste a aquella colina, Señor, viste a la multitud de todas aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Tu palabra nos enseña que tú tuviste compasión de ellas porque ellas andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sus líderes religiosos solamente se encargaban de cargarles con prácticas legalistas, Señor, que para nada les aprovechaba. Se enseñoreaban de ellos, como incluso vemos en tu palabra en el libro de Juan, que aquel Diótrefes se aprovechaba también de la congregación, Señor. Cuando regresamos más en la historia, en el pueblo de Israel, podemos ver que a través de tu profeta Isaías, a través de tu profeta Jeremías, a través de tu profeta Ezequiel, tú hablabas en contra de aquellos falsos pastores, a los cuales incluso uno de tus profetas mencionó como perros comilones, que lo único que quieren es aprovecharse de las ovejas, Señor. Lamentablemente, Señor, muchas ovejas, o más bien muchas cabras, están con ese tipo de falso ministro porque están buscando las mismas concupiscencias que tienen en su corazón, que sean predicadas detrás de dichos púlpitos. Yo te pido, Señor, en esta oportunidad que tú envíes más obreros a tu mies, Señor. Tú instruyas a tus discípulos. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros. Yo te pido, Señor, que tú envíes más obreros, que capacites, que prepares más obreros dentro de esta misma congregación, Señor. Personas que seamos dispuestos a hablar tu verdad, Señor, tal como os ha sido revelada y entregada, hecha espiritual, no adulterada, Señor.
No permita, Señor, que nosotros cambiemos el mensaje por un mensaje lisonjero para aprovecharnos de la gente, para solamente decirle a la gente lo que la gente quiere oír, pues sabemos, Señor, que la mies es mucha, Señor. Llegará el día en el cual tú te sentarás en medio, juzgarás a toda la mies, con la hoz, Señor, cortarás a cada uno de aquellos que no se arrepintieron y pasarán una eternidad en el infierno, Señor. La obra es tuya, Señor. Los resultados son tuyos. Solamente te pido, Señor, que esa iniciativa de hablar tu mensaje verdadero esté en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Levanta, prepara más obreros, Señor, en medio de nosotros. No solamente en esta ciudad, Señor, sino a nuestros alrededores, Señor, pues sabemos, Señor, que la carencia de obreros no solamente existe en Denver, Señor, está en todos los estados, en todas las ciudades, en todos los países, Señor. Pero a la vez te doy gracias, Señor, porque si algo podemos ver de la misma forma como un patrón, es de que siempre ha existido, Señor, un pequeño remanente. Un pequeño remanente, Señor, que no está dispuesto a cambiar sus convicciones por las cosas que este mundo ofrece. Un pequeño remanente que tiene su mirada bien puesta en las cosas eternas que no perecen y que no le interesan las cosas que este mundo le pueda ofrecer. Un remanente que no está buscando comodidad, sino que reconoce el costo que es seguirte, Señor. Tú decías claramente, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Será doloroso en diferentes ocasiones, Señor. Nosotros lo reconocemos, pero tú dijiste, Señor, que si tus apóstoles, tus profetas, incluso tú mismo lo pasaste, Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Ayúdanos a entender el verdadero evangelio, Señor. Pero también, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo generando en el corazón de cada uno de nosotros esa compasión genuina por aquellas personas perdidas, Señor, que van camino al infierno, Señor. Pon, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros esa verdadera compasión, Señor, para que podamos presentar el mensaje verdadero, Señor, descansando que los resultados te pertenecen a ti. Decía el salmista, las salvaciones del Señor. Tuyos son los resultados, Señor. Yo solamente te ruego que prepares, Señor, y que envíes más obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Gracias te doy, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.